Ya todos sabían hacia dónde se dirigían y sin embargo Él les dijo que tenía que tomar otra ruta. Eh, los demás no entendían por qué era que tenía que hacer eso. Y es como muchas veces nosotros no entendemos por qué se nos dicen algunas cosas. De hecho, algunas personas cuando no nos dicen claramente lo que están pensando o su plan de acción, nosotros pensamos que se andan por las ramas, decimos. Está siendo muy vago, no entiendo lo que estás diciendo. Te están faltando detalles para decirme exactamente qué es lo que quieres decir exactamente. Y eso fue lo que pasó en este caso, posiblemente. Porque los 12 no entendían por qué había que hacer una parada a través de la ciudad de Jericó. Esta fue la última ciudad que Jesús visitó antes de ir a Jerusalén para ser crucificado. Y los discípulos, en medio de la presión que sentían posiblemente, de la tensión que había, con solo saber que Jesús estaba dirigiendo hacia el lugar donde iba a ser expuesto y donde iba a ser juzgado y crucificado, eventualmente morir. Además de toda esta tensión, estaban pensando, ¿y por qué Jericó? ¿Pero por qué te andas con las ramas? Por las ramas, ¿por qué no nos dices exactamente qué es lo que quieres hacer en Jericó? ¿Para qué quieres ir allá? En este caso, no es Jesús el que anda por las ramas, más bien Él se va a encontrar a alguien en las ramas. Busque conmigo, por favor, Lucas capítulo 19, de los versículos 1 al 9. Y hoy vamos a entrar en una historia que nos va a recordar la maravillosa experiencia de conocer a Jesús a pesar de quienes nosotros somos, a pesar de lo que las otras personas piensan de nosotros, a pesar de que no hay claridad en nuestra vida. Lucas capítulo 19, del 1 al 9. Qué bueno que está con nosotros. Gracias por acompañarnos este domingo. En esta nueva serie de sermones, que ya no es tan nueva, en realidad, que se llama 27. Estamos yendo a través de todos los libros del Nuevo Testamento y saber cómo aplican a nuestra vida para ser iglesia una vez más, para volver a ser iglesia, para recordar cómo ser el cuerpo de Cristo que trae el reino de los cielos a esta tierra. Vamos a leer la historia. Lucas capítulo 19, del 1 al 9. Y dice, Jesús llegó a Jericó, esta es la ciudad donde paró, y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Usted está tratando de ver quién es Jesús. Algunos de ustedes todavía están tratando de figurarse, ¿quién es este? ¿Quién es este que camina sobre el agua? ¿Quién es este que hace andar a los que no pueden caminar? ¿Quién es este que da vista a los ciegos? ¿Quién es este Jesús? Tal vez usted ha oído tanto acerca de Jesús y no importa dónde usted esté en este momento y si este sermón está siendo escuchado años después de que fue grabado. Quizás usted se está preguntando, ¿quién es Jesús? Y quiere ver quién es Él. Este hombre, Zaqueo, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues Él era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Tenemos que darle esto al hombre. Tenemos que darle algo de honor al hombre. Él sabía por dónde iba a pasar Jesús, ya se lo había imaginado, ya lo tenía bien calculado, entonces se subió. Es como esos desfiles de fin de año o desfiles de días de fiesta, donde la gente busca los mejores lugares. En nuestros países latinoamericanos se suben en los postes de luz, se suben en las bardas, se suben en carros, en cualquier lugar donde tengan una mejor vista. Este es Zaqueo, subiéndose a un árbol para saber cómo poder ver a Jesús. Su curiosidad era tan grande. Él llegó para ver a Jesús por pura curiosidad y no se da cuenta que va a encontrar a Jesús por pura gracia. Por eso se adelantó corriendo
Se subió a un árbol para poder verlo, ya que iba a pasar por allí Jesús. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, ¿se imagina la sorpresa que se da este tipo? Porque Jesús ve hacia arriba y se da cuenta que ahí está. Y le dice, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar. ¿Cómo no? Eso es lo que pasa siempre. La multitud siempre va a murmurar. Los vecinos siempre van a murmurar. Los compañeros de trabajo siempre van a murmurar. La gente siempre va a murmurar. Y decían, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Esto es sumamente importante. 4 veces la cantidad que sea. Porque la ley decía que cualquier persona que había defraudado a su hermano o que le había hecho algún tipo de, ya sabe, de mal negocio fraudulento, tenía que devolverle 1/3. Además del el resto del dinero, pero 1/3 más. En este caso, él quiere devolverle a ellos 4 veces más la cantidad que les había defraudado o robado. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Eso es golpe bajo para los judíos que estaban allí, para los que estaban murmurando, para todos esos que tenían las palabritas de chisme dentro de ellos, el espíritu de chisme. Eso fue un golpe bajo, porque recordar que este tipo pertenece a nuestro pueblo, este tipo es nuestro hermano de sangre, es de nuestra misma gente. Eso no es bueno recordarlo. ¿Cómo puede Jesús decir eso? Si este sujeto era un traidor, si este sujeto lo que ha hecho es cobrarnos impuestos y a veces nos cobra más para dejárselo él. Esto no está bien. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, ya que este también tiene la oportunidad de ser salvo, ya que este también es parte de nuestra familia. Y el versículo 10 es quizás uno de los versículos más conocidos en la Biblia. Uno de los versículos que está en nuestro libro de hoy, entre los 27 del Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta es la historia, muy corta. La hemos escuchado en la escuela dominical para aquellos que hemos crecido en la iglesia o en la escuela bíblica de vacaciones. La hemos escuchado muchas veces. El hombre pequeñito que se sube a un árbol para mirar a Jesús, Jesús le dice, ven porque voy a comer contigo. Jesús está siendo esperado con mucha expectativa en esta ciudad. La gente se está amolotando, alborotando también, porque quieren ver a este sujeto. ¿Él es el Mesías o es el anticristo? ¿Quién es este? ¿Los milagros de este vienen de parte de Dios o vienen de parte del enemigo, de Satanás? ¿Traerá salvación o destrucción a Israel? ¿Será la luz de la mañana que anunciaron los profetas de verdad? ¿Quién es este hombre? Había mucha curiosidad. Es la curiosidad que usted y yo tenemos, la misma curiosidad de la que hablamos acerca de Zaqueo. Es la curiosidad de saber quién es Jesús. Muchas veces llegamos a Él por pura curiosidad. Y las multitudes se juntan para escuchar acerca de este Jesús, para hacer un desfile, o para ver más bien el desfile que Jesús está teniendo. Y entonces, en este deseo de curiosear, muchos vienen. Algunos son meramente curiosos, otros vienen enojados por quién es Jesús. Otros vienen esperanzados porque tienen un milagro que quieren que sea cumplido. Otros vienen medio convencidos, no saben, ¿será o no será? Todo tipo de personas, hasta un recaudador de impuestos, uno de los más odiados, Zaqueo, jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que recogían los impuestos del Imperio Romano, que tenía su pie sobre el pueblo de Israel. Sí, eran traidores para su propia gente. Era gente que ganaba, que se hacían ricos a causa de sus hermanos israelitas.
Lo que hacía no era ilegal, pero era pecaminoso. Él cobraba impuestos, era parte de la ley. Y sin embargo a esos impuestos le metía un poquito más. Y es por eso que era tan odiado. No solo él, pero también los compañeros que trabajaban para él. Zaqueo. ¿Sabe qué significa su nombre? Su nombre significa puro. Un israelita puro. Es un chiste, ¿no? La base etimológica de su nombre, que viene del hebreo, significa esto. Un puro. En lugar de apodos, es Zaqueo. Zaqueo el puro. En lugar de los nombres que muchos posiblemente le tenían por ser uno de los traidores, Jesús lo llama Zaqueo. Bájate de ahí. Y sin embargo, el protagonista de nuestra historia es el menos notado por su estatura. Nadie quería nada que ver con él, nadie tenía nada que ver con él, ni querían tener nada que ver con él, porque no solo por su estatura, es que el tipo era el jefe de la gente que les hacía daño. y me pregunto si esto tiene algo que ver con los evangelios, cuando dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque esta es la única persona en la que Jesús se enfoca en este viaje a través de Jericó. Capítulos anteriores, Jesús había sanado a un ciego, y el ciego era lo peor de los pobres, porque era rechazado, pero por su pobreza, por su bajeza. Zaqueo era rechazado por su riqueza, entonces era lo peor de los ricos. Jesús dijo en alguna ocasión, para un rico va a ser muy difícil entrar en el cielo. Imagínense, si para un rico es difícil entrar en el cielo, para Zaqueo era mucho más difícil, porque él no solamente era rico, él era odiado, él hacía trampa. Su labor, su trabajo diario era extorsionar y quitarle el dinero a la gente de su propio pueblo. Es muy difícil pensar en esta persona como alguien en la que Jesús pudiera enfocarse, y este es Zaqueo. Esta es la persona en la que nos vamos a enfocar hoy, no solamente porque va a ser un ejemplo para nosotros, no solamente porque representa a la raza humana, el pecado que existe en nosotros, nuestra naturaleza de pecado, pero es la persona que Jesús escoge también para que entre en las líneas del reino de los cielos, del ejército de Dios. ¿Qué nos enseña Zaqueo? Hoy quiero hablarles de lo que nos enseña Zaqueo y lo que nos enseña Jesús. Porque Zaqueo nos enseña varias cosas, solamente por ser Zaqueo, solamente por ser recaudador de impuestos, solamente por ser odiado. Nos enseña muchas cosas, solamente por ser pequeño. Pero Jesús nos va a enseñar también cosas, porque Él es Dios, porque Él es Jesús. Dos cosas con Zaqueo. Tome sus notas, su boletín que está online y lo puede bajar, iglesianorcos.com. La primera cosa es que aunque nos esforzamos por buscar a Jesús, Él es quien nos encuentra. Él siempre nos va a encontrar. Aunque nosotros hagamos el mayor esfuerzo, aunque nosotros pongamos lo mejor de nuestro trabajo para encontrar a Jesús, Él es quien nos encuentra. Él es un hombre de negocios trepándose a un árbol y hace algo. Él tiene que hacer algo para poder ver a Jesús. Porque a veces la multitud no nos deja ver a Jesús. A veces hay demasiadas personas frente a nosotros. A veces tenemos demasiadas relaciones que no son correctas. No nos pueden dejar ver a Jesús. A veces hay demasiadas voces que no nos dejan escuchar a Jesús. A veces hay demasiadas opiniones de diferentes personas, mucha presión de muchas personas que no nos dejan ver a Jesús. Eso estaba pasando con él. La multitud a veces no nos deja ver a Jesús. Y tenemos que esforzarnos por verlo. A veces es nuestro tamaño el que no nos deja ver a Jesús. A veces es la manera como nos vemos a nosotros mismos, el concepto que tenemos de nosotros mismos. A veces nos sentimos tan bajos, tan disminuidos, tan diminutos delante de Dios por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos sido, por todo lo que nos han dicho que somos
Y entonces tenemos una estatura de un pigmeo, de un enano, delante de Dios. No era solo pequeño en estatura, era pequeño en importancia. Su gente no tomaba en cuenta quién él era porque lo despreciaban. Y yo creo que hay mucha gente en este mundo que no puede ver a Jesús, que tiene que hacer un esfuerzo para ver a Jesús porque se siente disminuida, se siente menos. Él creía que se había ganado el mundo con su dinero, pero al contrario, había perdido el respeto de su pueblo. ¿De qué sirve ganar el mundo si se pierde la vida? Dice Mateo 16:26, el mismo Jesús. Y eso era lo que estaba pasando con Zaqueo. No podía ver a Jesús y tenía que hacer un esfuerzo porque él no se sentía digno, se sentía demasiado pequeño. Pero la tercera cosa, porque hay que esforzarse muchas veces para buscar a Jesús, es que a veces creemos que si nos esforzamos lo suficiente, vamos a poder lograrlo. A veces tenemos que dar lo mejor de nosotros, poner nuestro mejor esfuerzo, poner todas las fuerzas, echarle ganas. Pero la verdad es que Él nos mira antes, Él sabe quiénes somos antes de nuestro esfuerzo. Si nuestro esfuerzo fuera lo que vale la pena para encontrar a Jesús, Él no hubiera tenido que hacer nada. Y de esto no se trata, porque es Jesús el que hace algo. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que Él ya hizo por nosotros. La ilusión humana es que lo que nosotros hacemos es suficiente para encontrar a Jesús. Entonces se nos imponen cosas para lograr acercarnos a Dios. Y se nos imponen rezos o lecturas bíblicas o rituales. Se nos impone que vengamos a la iglesia, que seamos cierto tipo de personas, que nos veamos como tal persona, que no hagamos varias cosas para ser aceptos a Dios. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el que lo hizo. No nosotros. Él fue el que lo hizo. Nadie entonces, déjeme decirle, nadie es demasiado pequeño o demasiado pecador o demasiado insignificante para no ser visto por Jesús. No tenemos que hacer nada. La Biblia nos dice, no es por obras, es por gracia. Jesús viene y nos encuentra por pura gracia. Jesús tenía que pasar por Jericó por pura gracia para salvar a Zaqueo. Y es por eso que la segunda cosa, la salvación real, tiene que producir cambios reales. Esto nos enseña Zaqueo. Si la primera cosa que nos enseña es que nuestro esfuerzo no es suficiente, es lo que Jesús hace, lo que es suficiente, también nos enseña que la salvación hace un cambio radical en nosotros, hace un cambio real. Si la salvación es real, va a ser un cambio real en nosotros. La salvación no se trata de que Zaqueo fue capaz de ver a Jesús. La salvación de Zaqueo se trata de que Jesús lo vio a él. Y sin embargo, esa visión, ese alcance de amor, esa iniciativa, que Dios siempre toma la iniciativa de todas maneras, esa iniciativa tiene que hacer algo en nosotros, tiene que crear algo. A través de Jesús, viéndolo, Zaqueo fue capaz de ver su pasado, lo malo que había hecho. ¿Quién era? ¿Cuáles cosas habían causado tanto odio hacia él de parte de su pueblo? Pero también vio su presente y vio lo que estaba ocurriendo y vio a quién se había encontrado, porque su presente ahora era esperanzador y vio a Jesús. Y vio también su futuro, vio hacia adelante y vio lo que debía hacer, lo que tenía que hacer para corregir todo lo que había hecho y para poder llegar a ser todo lo que estaba haciendo en ese momento a través de los ojos de Cristo. Entonces ya él sabía que debía hacer. Esto es para nosotros también. Cuando Jesús nos ve, encontramos esas tres etapas. Entonces vemos quiénes fuimos en el pasado. Podemos ver, somos capaces de ver quién era rey antes. ¿Qué es lo que me ha caracterizado, que me ha hecho sentirme tan pequeño y que no me da la capacidad de llegar a Jesús directamente, de poderle ver? ¿Qué me hace sentir que tengo que hacer algo para ganarme su favor, para ganarme su visión, para ganarme
su atención. Y es solamente cuando lo encuentro a Él, en mi presente, y puedo ver que Él está abriendo una nueva luz para mi vida y alumbrando todas esas partes oscuras. Y entonces veo hacia el futuro y digo, ¿qué es lo que tengo que cambiar de aquí en adelante? ¿Qué en mi vida tiene que cambiar? Y es por eso que nuestra salvación tiene que notarse, más que nuestro talento de subirnos a los árboles. Algunos cristianos tenemos el talento de esconder nuestra inseguridad en nuestros dones. Y creemos que es por dones, que es por las habilidades que tenemos, que es por la capacidad que tenemos de orar, la capacidad que tenemos de buscar al Señor, la capacidad que tenemos de predicar o de hacer ministerio delante de muchos. Pero somos salvos no solamente por esas cosas externas que hacemos. Somos salvos porque está ocurriendo un cambio en nosotros. Somos salvos no solamente del alma, somos salvos también de las malas costumbres, salvos de la negligencia, salvos de los malos hábitos, salvos de los malos pensamientos. Si la salvación no se nota, gente, no es salvación. Tiene que notarse. Antes de ser salvo, Zaqueo hacía lo que a él le daba la gana. Después de ser salvo, Zaqueo empezó a hacer lo que Jesús quería que él hiciera. Eso es salvación. Ese es el concepto de salvación que Jesús quiere en nosotros. Que algo ocurra, que ese cambio traiga algo a nuestra vida. Que haya una definición diferente de quiénes somos, pero también de lo que hacemos. Y es que pensamos que Jesús nos salva muchas veces para hacernos felices. Oh, yo quiero que Jesús venga a mi vida y ser feliz. Y lo cantamos en nuestras canciones. Desde hace cientos de años, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con Él. Feliz seré. Ese es el concepto que se nos ha dado. Que nuestra salvación nos hace felices. No, nuestra salvación nos hace mejores. Y parte de esa mejoría es tomar los pasos necesarios para corregir lo que no ha estado bien en nosotros. Esta salvación nuestra va a producir cambios. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia en nuestra vida? Bueno, primera de Juan 2:3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos si somos salvos? Dice, si obedecemos sus mandamientos. Entonces, el que afirma, lo conozco, pero no obedece los mandamientos de Jesús, es un mentiroso, no tiene la verdad. Es ahí donde está el meollo del asunto, gente. Es ahí donde está el meollo de nuestra salvación, en los cambios que hay. Hay algo diferente. ¿Qué cambia? Déjenme darle solamente 3 cosas. Hay muchas más cosas que cambian. Pero lo que yo veo aquí en Zaqueo, 3 cosas que cambian. Primero, cambiaron sus metas, cambiaron sus valores. Eso es un cambio interno. Es lo que pasa en nosotros. Es cómo Dios está trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente para cambiar todas las estructuras que antes teníamos y que tienen que ser destruidas y ser hechas nuevas. Y es ahí cuando se nos dice, ponga la mejilla cuando alguien lo golpea. Sírvale a los demás. Ame a su enemigo. Camine la siguiente milla por otra persona. De lo mejor. Sea generoso. Y es un reino al revés, porque el mundo nos está diciendo el contrario. Toma ventaja de la gente. Sé mejor que los demás. Llega a las posiciones más altas. En cambio, la Biblia nos dice, sean el servidor de los demás, sean el servidor de todos. Es un reino al revés. Entonces nuestras metas y nuestros valores cambian. Eso pasa internamente. Pero la segunda cosa es que nuestra visión de la gracia cambia. Y eso es lo que pasa externamente. ¿Por qué? Porque nuestra visión de la gracia ahora nos dice, Jesús te buscó. No valías la pena. En tu propia opinión no valías la pena. Eras demasiado pequeño. Nadie te veía. Eras odiado por todos. Y ahora has recibido la salvación. Antes de pagar todo lo que tenía, Zaqueo fue salvo. Antes de hacer todas las obras de caridad que hizo, él recibió la salvación. ¿Por qué? Por pura gracia. Fue por la gracia de Cristo. Porque Jesús decidió pasar por Jericó, ver hacia arriba, hacia ese árbol, y llamarlo. Pero Zaqueo
entonces ahora dio por gracia. Porque él fue visto por gracia, ahora dio por gracia. Mateo 10:8 dice, lo que ustedes recibieron gratis o por gracia, denlo gratuitamente, denlo por gracia. Y esa es la gracia del Señor, la gracia que nos invade. No somos merecedores y Él nos da más de lo que merecemos. Eso es gracia, cuando recibimos lo que no merecemos. Es el regalo que llega sin haberlo pedido. Es la sorpresa agradable para nuestra vida sin haberla esperado. Y es ahí donde Jesús nos sorprende. Nos sorprende porque sus valores son completamente diferentes a los del mundo. Y ahora nos permite dar la gracia que nosotros hemos recibido. Y es por eso que es externo la visión de la gracia, porque ahora nosotros podemos compartirla. Entonces, cambian los valores y las metas, que es un cambio interno. Cambia la visión de la gracia, que es un cambio externo. Pero ahora viene el tercer cambio que yo veo en Zaqueo, y es que cambia su influencia. Cambia la influencia que tienen otras personas. Y este es el valor eterno. El primero fue el valor interno, el segundo el externo, el tercero el eterno. ¿Por qué? Porque la salvación que ahora yo tengo va a influenciar la vida de las personas que están alrededor mío para su eternidad. Marcos 5, 18 y 20 nos recuerda la historia de Jesús cuando libera a un endemoniado que está andando como loco, desnudo, rasgándose la ropa, rompiendo cadenas. O sea, era la personificación de la película del exorcista, más o menos, el tipo. Jesús viene, le saca el demonio, el hombre no tiene palabras para agradecerle a Jesús y le dice, no, yo quiero seguirte a donde vayas. Esto es lo que le dice Jesús. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Esa es la gracia que él tenía que compartir para lograr que su salvación tuviera un impacto eterno. ¿Qué estás haciendo con tu gracia? ¿Qué estás haciendo con tu salvación? Ha marcado un cambio interno en tu vida. Estás haciendo cambios en tu vida. Estás haciendo cambios en tu manera de ver las cosas. Estás haciendo cambio en tu manera de hablar. Estás haciendo cambio en tu manera de trabajar, en tu ética de trabajo. Estás haciendo un cambio en tu manera de comportarte en la calle. Estás haciendo un cambio de la manera que hablas con otras personas, que tratas a tu esposa y a tus hijos. Ha hecho la salvación un cambio externo. Estás mostrándole gracias a otros. Estás dándoles a otros la oportunidad de ser imperfectos. Estás dándoles a otros la oportunidad de ser quienes sean, a pesar de lo que tú quieras o no, pero amarlos a pesar de eso. Estás dejando que otras personas que no se parecen a ti, que no hablan como tú, que no se visten igual, que escriben diferente, otras personas que comen diferente, que cocinan diferente, que hablan diferente, que hacen relaciones de manera diferente a ti, estás dándoles la oportunidad de que entren a tu vida. Y lo último, estás dándole oportunidad a la salvación de Dios para que haga un cambio eterno en la vida de otras personas a través tuyo. Eso es lo que nos enseña Zaqueo. Pero ahora viene Jesús y nos enseña dos cosas que todos necesitamos escuchar. La primera cosa que nos enseña Jesús es que las necesidades de los demás están antes que las nuestras. Jesús tenía que pasar por Jericó porque había alguien que necesitaba escucharlo, alguien que necesitaba ser alcanzado. Sí, Jesús pasó por Jericó solamente por Zaqueo. Era algo personal. Jesús pasó por donde tuvo que pasar para encontrarte a ti, de alguna manera. Y yo no sé dónde estabas subido. Yo no sé en qué tipo de árbol estabas escondido, en qué tipo de ramas estabas enredado, para que Jesús pudiera pasar por ahí y te pudiera llamar. Es por eso que Zaqueo decidió devolver su dinero a otras personas, porque él entendió lo que Jesús había hecho por él. Las necesidades de él habían sido primero para Jesús. Es por eso que Jesús pasó por ahí. Ahora las necesidades de los demás eran primero para Zaqueo. Entonces la gracia que le fue dada, ahora la tuvo que dar. Las necesidades de los demás están antes
que las nuestras. Filipenses 2, 3 y 5. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y es por eso que dice Pablo en Filipenses que nuestra actitud tiene que ser como la de Cristo. Dar a los demás lo que nosotros nos daríamos a nosotros primero. Eso es muy difícil. Es autonegación. Es decir, no a mis intereses, a mis necesidades, y ver la necesidad de la otra persona primero. Es un valor del reino. Es el valor del amor. ¿De qué me vale, dice Pablo en 1 Corintios 13? ¿De qué me vale tener toda la fe? ¿De qué me vale hablar en lenguas? ¿De qué me vale darle todo lo que tengo a los pobres? ¿De qué me vale quemar mi cuerpo por otras personas si no tengo amor? Y es ese amor el que pone las necesidades de los demás antes de las mías. No son hechos. Es más bien una convicción que me lleva a hacer esos hechos. Es lo primero que nos enseña Jesús, porque Él mismo lo hizo. Porque Él se dio a sí mismo en la cruz y murió por nosotros. La segunda cosa que nos enseña Jesús es que amar es aceptar a los pecadores, no solamente soportarlos. Y esto nos da directamente a nosotros los cristianos, porque nosotros los cristianos estamos acostumbrados a ser súper selectivos. Tenemos nuestra burbuja, nuestro círculo cristiano, en donde levitamos y en donde nos encanta estar, porque hablamos en cristianici, es el idioma cristiano. Comemos comida cristiana, leemos literatura cristiana, hablamos acerca de cosas cristianas y el mundo está perdido porque nosotros decimos, ellos son otras personas. No nos acercamos y no recordamos que todo es espiritual, que tanto la persona que está más perdida en la calle es tan espiritual como nosotros y necesitamos una oportunidad. Muchas veces vemos a los pecadores como personas que no merecen nuestra atención sin recordar que nosotros somos uno de ellos. Ajá, usted y yo somos un pecador. Nada en la Biblia nos dice que alguien que ha sido visto con ojos de gracia por Cristo tiene un estatus mucho mayor que otra persona. Claro, hemos sido adoptados como hijos. Ahora somos parte de la familia de Dios. Tenemos un papel de sacerdotes en el reino de los cielos. Pero no se nos dice que somos mejores que cualquier otra persona. Es aquí donde yo creo que nuestra labor como cristianos, como seguidores de Cristo, es no solamente soportar a los pecadores, sino amarlos, aceptarlos. No estamos diciendo que vamos a aceptar su estilo de vida. No estamos diciendo que vamos a aceptar lo que hacen, el tipo de comportamiento que tiene, la manera de actuar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la persona. Estamos hablando de amar a alguien lo suficiente como para llegar a Él y ofrecerle la gracia que Dios nos ofreció a nosotros. Jesús no solamente habló con Zaqueo, fue a su casa y comió con él, y solo por eso se ganó el título de amigo de pecadores. ¿Qué título? ¿A usted lo conocen como amigo de pecadores? No porque hace lo que hacen los pecadores, sino porque ama a los pecadores lo suficiente. Es aceptar a la gente tal y como son, amarlos lo suficiente como para ir a Jericó y pasar por allí y alcanzarlos donde están. Vengan a mí, todos, dice Jesús. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos. No algunos, no los que se ven bonitos, no los que levantaron la mano en el servicio, no los que han ido a la iglesia por muchos años, no los que sirven, no los pastores. Vengan a mí todos, todos los que están cansados y agobiados, todos los que están llenos de pecado. Yo los voy a hacer descansar. Si usted es parte de esa gente que Jesús ha hecho descansar, usted tiene una tarea. Una tarea como la de Zaqueo. Una tarea que se hace por amor. No se hace porque debo hacerlo. No se hace porque es algo requerido para poder seguir a Jesús solamente. Para terminar, estoy pensando que algunos de nosotros hemos buscado a Jesús desde las ramas por mucho tiempo. Hemos estado escondidos, subidos en nuestro árbol, tratando de ver a Jesús por pura curiosidad. Hemos estado
detrás de un árbol de soledad y hemos sido despreciados por mucha gente. Entonces el árbol es el lugar seguro desde donde puedo ver a Jesús. Hemos pasado inadvertidos, nos hemos sentido como nadie. Nadie nos hace caso. Nadie nos mira. Estamos en el anonimato. Estamos lejos, porque mientras más lejos estamos no vamos a ser heridos. Y hay tantas personas así. Hay tantos saqueos allá en la calle, solo mirando, sin ser vistos, sin la expectativa de que alguien me va a ver. Algunos de nosotros nos hemos sentido tan pequeños, nos hemos sentido tan mal que nuestro pecado nos ha reducido a algo tan pequeño, los 3 grados bajo perro que siempre he hablado, que no podemos llegar al Señor. No tenemos la oportunidad o la capacidad de poder ver a Jesús. Entonces por eso tenemos que alejarnos y subirnos a un árbol, estar en un lugar donde nadie nos vea. Porque la multitud es demasiado grande, las opiniones son muchas. Y es más, lo que yo creo de mí mismo me oprime y anda persiguiéndome todo el tiempo. Venimos con la expectativa de buscar a Jesús, heridos, rechazados, solos, detrás de muchas ramas, en las sombras, sin darnos cuenta que Él es el que viene para vernos. Y eso es lo que hoy quiero compartir, porque algunos de ustedes han venido a Jesús de esa manera, sin la expectativa de que Él los va a ver, más bien por curiosidad, para saber quién es Él, a ver si puede hacer algo, aunque no tengo la expectativa que me va a tomar en cuenta. Jesús ya te tomó en cuenta. Es por su gracia que te ha alcanzado y Él te llama por tu nombre y te está diciendo, te estoy esperando. Él nos conoce desde el principio. Él es el que nos dice, bájate de ahí. Yo quiero hablar contigo. Quiero conocerte. Quiero ir a comer contigo. Sal de esas sombras. Sal de esas ramas de confusión. Sal de tu soledad. Pero también le está diciendo a muchos otros, así como Zaqueo, ¿qué vas a hacer con tu salvación? Yo quiero que vengas para salvarte, pero quiero que vengas para hacerte mejor también. No quiero dejarte donde estabas, quiero hacerte mucho mejor. Quiero que alcances a otros con gracia, que veas a las personas que no se parecen a ti, que hacen cosas diferentes, quiero que las veas con amor. Porque de eso se trata mi reino, dice Jesús. Se trata de un reino de justicia, de amor, de aceptación. Todos están invitados. Porque yo he venido, dice Jesús, a salvar lo que se había perdido. Y cuando Jesús vino a salvar lo que se había perdido, me encontró en las ramas. Me encontró alejado. Me encontró sin esperanza y sin expectativas. Y porque Él vino a llamarme, y porque Él me encontró allí, es que ahora a mí me toca ir a sacar a otros de sus ramas, a bajarlos de su árbol, a sentarme con ellos, a comer con ellos, a hacerme su amigo. Ese es el reto. Y quiero orar por aquellos que no se han acercado a Jesús, que creen que todavía tienen que hacer mucho para acercarse a Jesús y no han permitido a Jesús que los llame. Aquellos que necesitan la salvación de Cristo, esta oración es para ustedes. Pero también quiero orar por aquellos que ya somos salvos y que no hemos visto a los otros con ojos de amor suficiente como para llamarlos en gracia y ofrecerles también el regalo que Dios nos ha dado. Y es en el nombre de Jesús que estoy pidiendo por aquellos que están detrás de esta pantalla y no han encontrado la salvación, porque se han esforzado demasiado. Hoy Jesús quiere verte, llamarte por nombre y decirte que te acepta y quiere estar contigo. Si es así, si quieres aceptar ese llamado, te animo a que lo dejes entrar. Hoy, Señor, también pido por aquellos que no están ofreciendo gracia. Aquellos que no han sido lo suficientemente tocados
tus ojos de amor que todavía no han logrado dárselos a otros. Y oro para que nos des la capacidad de ver a este mundo perdido con amor, con pasión. Darnos la capacidad de ir a Jericó y buscar a los que están perdidos. Ese es tu llamado. Tú viniste a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ahora nosotros somos parte de esa tarea. Por cada persona que está detrás de esta cámara, por cada persona que hizo esta oración, oro para que el amor de Cristo los alcance, puedan bajar del árbol, puedan estar contigo, disfrutar de sentarse a la mesa contigo. En el nombre de Jesús es mi oración. Amén.